Todo el mundo en aquella base sabía quién era la mujer de la madrugada, pero nadie realmente sabía quién era ella. Era común verla empujando el carrito de limpieza por los pasillos después de las 11 de la noche, siempre con pasos casi silenciosos, y la capucha bajada hasta la mitad del rostro. Algunos la llamaban sombra del hangar, otros ni sabían que existía. Ella nunca respondía, solo hacía su trabajo. Limpiaba lo que necesitaba ser limpiado y desaparecía sin dejar rastros. Sonia Navarro llevaba meses en esa función, colocada allí por recomendación médica tras un supuesto episodio de agotamiento nervioso. Al menos eso decían en el almacén. Pero aquel día específico, cuando la delegación rusa apareció sin ningún aviso, el silencio de Sonia empezó a hacer ruido. El caos empezó aún antes del amanecer. La noticia de que oficiales rusos estaban en camino pilló a todo el alto mando desprevenido. El general Argüello fue despertado a gritos y el equipo de protocolo entró en colapso. Los intérpretes oficiales habían sido desplazados a otra base 2 días antes y nadie allí hablaba ruso con fluidez. Había tensión en los pasillos, voces elevadas, llamadas sin respuesta. Sonia observaba todo desde lejos mientras recogía restos de café y limpiaba una taza rota en la antesala del mando. Fue allí, entre un paño húmedo y un auricular caído en el suelo, donde decidió hablar por primera vez en años, sin alzar la voz, sin exaltarse. Solo miró directamente al general y dijo: «Si usted lo permite, puedo conducir la comunicación». El silencio que siguió fue pesado, pero ella no esperó respuesta. Simplemente dejó el paño y caminó hacia dentro de la sala. La sala donde iba a celebrarse la reunión estaba cargada de tensión. Sonia se colocó al lado de la mesa principal, sin ostentación. Ningún gesto brusco, ningún intento de parecer algo que no era. Solo se quedó allí, de pie, con la misma calma de quien recoge migas de una alfombra, y empezó a traducir. Pero no era una traducción literal. Era precisa, sí, pero iba más allá de las palabras. Captaba el tono, la ironía escondida entre líneas, ajustaba términos y devolvía frases que desarmaban el ambiente cargado. A medida que pasaban los minutos, hasta los oficiales más escépticos comenzaron a notar. Ella sabía exactamente lo que hacía. Uno de los generales rusos, con mirada atenta, susurró algo al colega de al lado. No era solo sorpresa, era reconocimiento. En un rincón de la sala, uno de los soldados de apoyo grababa discretamente los procedimientos, como era habitual en reuniones de alto nivel. Cuando Sonia rebatió con perfección una provocación diplomática velada sobre la inestabilidad operativa de la base, el mismo general ruso que la observaba se inclinó, frunció el ceño y habló en voz baja, casi como quien confirma una sospecha. Eto ona, Krasna Elisa. Ninguno de los presentes lo entendió de inmediato, pero aquel ruso sabía lo que había visto, y Sonia lo escuchó y no reaccionó. Simplemente continuó. Cada término técnico, cada mención a sistemas de criptografía o tratativas multilaterales era articulado con seguridad. Cuando la reunión terminó, nadie se atrevió a decir nada, pero todos, de algún modo, percibieron que aquella mujer no era solo la limpiadora del turno de noche. Tras la reunión, el general Argüello convocó al oficial de inteligencia de la base. Pidió sin rodeos una investigación completa sobre la identidad de Sonia. Los archivos activos no mostraban nada más que un contrato civil reciente vinculado a la empresa subcontratada de limpieza. Pero al cruzar datos antiguos del sector de seguridad internacional, encontraron un dossier sellado, clasificado como cerrado por daño operativo. Nombre destacado: Zorro Rojo. Último estado: desaparecida en misión tras un atentado en Vilna, presumida muerta. Era imposible no conectar los puntos,
y aún más imposible entender cómo alguien con ese pasado había reaparecido así, escondida en plena San Félix, limpiando los pasillos como si nunca hubiera existido. El giro se intensificó cuando uno de los analistas recuperó el audio completo de la reunión, almacenado por seguridad. En determinado momento, cuando uno de los diplomáticos rusos menciona la activación del séptimo canal, Sonia no tradujo. Simplemente miró al hombre y respondió en ruso: «El séptimo canal está comprometido». Aquello no estaba en el guión. El término era un código específico usado en protocolos de infiltración digital, y Sonia había interceptado un intento sutil de chantaje o sabotaje, y lo hizo en el instante exacto en que surgió la amenaza, sin alboroto, sin pedir permiso. Cuando terminó de hablar, ni los rusos insistieron. Sabían que el mensaje había sido entendido, y que no había espacio para repetir el error. Lo que nadie vio fue lo que ocurrió después, cuando Sonia salió de la sala. Caminó directo al patio lateral de la base, donde pocos circulaban a esa hora. Se sentó en el banco cerca del hangar antiguo. Se quitó los guantes y respiró hondo. Uno de los soldados más jóvenes, que la conocía solo como la chica del carrito de productos de limpieza, la vio allí, parada, exhausta, con las manos temblorosas. Él no dijo nada, pero percibió algo diferente. Era como si aquel cuerpo que parecía frágil estuviera soportando el peso de algo mucho mayor. En el fondo, aquella fue la única vez que Sonia dejó escapar alguna emoción. Y aún allí, duró solo unos segundos. Aquella misma noche, después de que todo se calmó, el general Argüello pidió que ella fuera a su despacho. No había prisa ni protocolo, era solo él y ella. Él agradeció la intervención, pero antes de que pudiera preguntar algo, Sonia cortó con una frase seca: «Mi papel nunca fue ser vista. Fue estar en el lugar correcto antes de que algo estallara. Y fue eso, sin rodeos. No pidió medalla, ni reconocimiento, ni espacio. Solo dijo que quería seguir haciendo lo que hacía. Estar donde nadie mira, escuchando lo que nadie presta atención. Al final, solo pidió que no la mencionaran en ningún informe. Si desaparezco es porque hizo falta, y eso también forma parte». El general lo respetó. Al día siguiente, Sonia ya no estaba en ninguna parte. El alojamiento nocturno había sido vaciado. Los registros de entrada y salida ya no mostraban su nombre, y hasta los antiguos pases que usaba desaparecieron del centro. No se emitió ninguna alerta de ausencia. No se activó ningún protocolo de abandono. A efectos oficiales, simplemente dejó de existir. Pero sobre la mesa del general había un sobre pardo, cerrado con cinta roja. Dentro, una única hoja con caligrafía firme. Esta vez traduje la verdad. Aquello no tenía sentido inmediato, pero él lo entendió. Se refería a todo lo que ella contuvo. Interceptó y disolvió, sin alboroto, sin rastros. La base quedó diferente después de eso. Nadie hablaba mucho sobre aquella noche de la delegación rusa, pero los sargentos cambiaron el tono con los reclutas. El personal de seguridad empezó a mirar con más atención las cámaras y los puntos ciegos. Las rondas nocturnas se duplicaron, aún sin alerta formal. Algo cambió en la forma en que los soldados trataban a los empleados civiles también. No por miedo, sino por respeto. El silencio de Sonia se volvió un tipo de alerta permanente. No todo es lo que parece, y a veces la persona más invisible del turno de madrugada carga el peso de un país entero sobre los hombros. Y ahora todo el mundo lo recuerda al cruzar los pasillos vacíos. Hubo un momento que marcó especialmente a los soldados más jóvenes. Unos días después, durante un cambio de turno, encontraron un panfleto antiguo del curso de inteligencia lingüística avanzada de la fuerza, doblado, desgastado, escondido detrás de un panel de la sala de radio. En él había un nombre destacado: Sonia Navarro.
La ficha coincidía con la descripción de una operativa premiada por actuaciones en zonas de guerra y contención diplomática. Nada de eso constaba en los sistemas actuales, pero el panfleto estaba allí, como un recordatorio dejado a propósito. Desde aquel día, nadie volvió a usar el término limpiadora de la misma forma. Pasó a sonar como un título que exige valentía, como si limpiar fuera, de hecho, proteger. El comandante de seguridad electrónica llegó a informar que, desde la desaparición de Sonia, ciertas fallas esporádicas en las cámaras nocturnas cesaron por completo. Ya no había ruidos fantasma en los registros de red ni notificaciones de acceso denegado en las puertas del subsuelo. Era como si alguien hubiera estado probando los sistemas y hubiera dejado de hacerlo después de cumplir el objetivo. Aunque no había pruebas directas, muchos pasaron a creer que ella misma monitoreaba los puntos críticos de la base sin que nadie lo supiera. Esto generó una especie de obsesión interna, identificar qué más había pasado desapercibido. Y en medio de eso creció una cultura nueva, de escucha, de atención, de reverencia a lo que no se ve. Un detalle curioso es que, incluso después de su marcha, el armario del almacén donde guardaba los materiales nunca volvió a abrirse. No por candado ni prohibición, sino por respeto. Ningún nuevo empleado aceptó ocupar ese espacio. Incluso quienes no sabían bien lo que había pasado evitaban tocarlo. Decían que de vez en cuando el paño de limpieza colgado en la puerta aparecía doblado de forma diferente. Tal vez era solo superstición, pero en aquella base cualquier cambio sutil tenía peso. Su presencia, o el recuerdo de ella, se convirtió en algo que nadie se atrevía a ignorar. Era como si la base hubiera entendido que no toda autoridad lleva uniforme visible. La única imagen de ella que quedó fue la de una cámara de seguridad de la entrada lateral en baja resolución. Aparece de espaldas, caminando de madrugada con una bolsa sencilla en las manos. Nadie la vio salir. No se registró ningún coche. No se usó ningún pase. Solo ese último registro, con la leyenda automática de la cámara marcando 0347. Los operadores dejaron la imagen fijada en el servidor interno, casi como un cuadro silencioso. Quien pasaba por allí bajaba la voz sin darse cuenta. Aquella figura pequeña, invisible durante tanto tiempo, se convirtió en símbolo de todo lo que pasa desapercibido, y aún así sostiene los pilares de un lugar entero. Algunos meses después, durante un ejercicio conjunto con tropas internacionales, una de las intérpretes oficiales fue llamada de urgencia por una falla técnica en el sistema de traducción simultánea. Cuando llegó, vio a los oficiales en silencio, mirando fijamente una frase escrita a mano en una pizarra. Si necesitas traducir la amenaza, ya perdiste demasiado tiempo. Nadie supo decir quién la había escrito. El oficial responsable simplemente señaló y dijo, ella decía eso. Era extraño, pero se convirtió en mantra. Muchos empezaron a entender que el lenguaje más poderoso era la mirada atenta, la escucha afilada y el gesto preciso antes de que el problema estallara. Sonia había plantado eso sin siquiera abrir la boca en los primeros meses. El general Argüello, que antes apenas recordaba el nombre de los empleados de la limpieza, empezó a circular más por los pasillos. A veces preguntaba a las recepcionistas cómo estaban, observaba a los novatos en el comedor, escuchaba conversaciones cruzadas en el vestuario. No era paranoia, era consciencia. Fue él quien mandó colocar un aviso discreto en la sala de conferencias. Observa antes de ordenar, escucha antes de dudar. Nunca dijo que era por ella, pero todo el mundo lo sabía. Cuando le preguntaban en eventos externos si había pasado algo significativo en los últimos meses, él solo sonreía y respondía. Una lección importante vino del piso más silencioso de la base.
El nombre Sonia Navarro nunca apareció en boletines, ascensos ni informes públicos, pero su impacto era visible en los detalles. La base pasó a entrenar escucha activa, lectura labial, análisis de microexpresiones. Algo que antes estaba reservado a agentes especiales se convirtió en estándar para todos los cuadros, incluidos los civiles. Las bromas internas sobre la limpiadora que se desvanecía en las sombras fueron sustituidas por un respeto extraño, casi religioso. Algunos dejaban notas en los armarios con mensajes como «Si estás cerca, gracias». Era como si se hubiera convertido en parte invisible del sistema de seguridad, aunque ya no estuviera físicamente allí. Cierta noche, un nuevo recluta quedó atrapado en la sala de servidores por error. Las luces se apagaron por una falla eléctrica y la radio no respondía. Contó días después que sintió a alguien pasar cerca y tocar levemente su hombro. La puerta se abrió segundos después. Nunca supo quién fue. Dijo que solo oyó un sonido rápido de pasos ligeros y el tintinear de un llavero antiguo balanceándose. No se registró movimiento en esa ala, pero los más veteranos de la base solo se miraron entre sí y encogieron los hombros. Si fue ella, fue porque tenía que ser. Lo más curioso, el recluta pidió cambiar de turno. Dijo que prefería trabajar de madrugada. En los meses siguientes, una investigadora de la Fuerza Aérea fue enviada discretamente a la base para detectar inconsistencias de protocolo durante la visita rusa. Entrevistó a oficiales, técnicos e incluso al personal de mantenimiento. En todas las conversaciones surgía un punto ciego. El eslabón más importante de la operación no figuraba en ningún organigrama. Cuando preguntó directamente por Sonia Navarro, recibió respuestas vagas o evasivas. Algunos decían que era solo una empleada temporal. Otros juraban no haberla visto nunca. La investigadora cerró el informe con la observación: la base responde con mayor eficiencia desde el incidente. Sin embargo, el elemento catalizador permanece no identificado. A finales de ese mismo mes, el general Argüello fue convocado a una audiencia en el Ministerio de Defensa. Le preguntaron por qué permitió que alguien sin credencial activa asumiera la comunicación crítica. Él respondió simplemente, porque en ese momento era ella o el fracaso. Cuando el ministro cuestionó si eso era aceptable dentro del protocolo, Argüello no dudó. Si el protocolo ignora a quien salva al país, tal vez el problema esté en el protocolo. La sala quedó en silencio. El caso fue archivado sin consecuencias, y Argüello, en lugar de reprimenda, recibió carta blanca para implementar una nueva política de vigilancia estratégica, silenciosa, precisa e invisible, tal como había sido Sonia. Un año después, una nueva promoción de oficiales llegó a la base de San Félix. Entre las instrucciones de rutina se les presentó un nuevo módulo de entrenamiento: gestión de amenazas silenciosas. La mayoría no comprendió de inmediato el propósito del contenido, pero en las primeras semanas notaron algo extraño. Los instructores les obligaban a prestar atención a todo: quién cerraba la puerta, quién limpiaba las pizarras, quién recogía los papeles del suelo. Uno llegó a reír diciendo que eso era paranoia de espionaje. El instructor respondió seco: quien ignoró a una limpiadora una vez casi provocó una crisis internacional. Presten atención. La diferencia entre rutina y desastre a veces pasa con una escoba en la mano. Mientras tanto, en la sede de contrainteligencia en Madrid, un técnico de rastreo de agentes retirados notó algo curioso. Registros antiguos de Sonia Navarro habían sido reclasificados como activo en campo, no rastrear. Ningún otro dato, ninguna justificación. Al intentar abrir el antiguo dossier de Vilna, recibió acceso denegado con el mensaje «Consulta restringida por protocolo diplomático». Preguntó al jefe si eso era normal.
El jefe, un veterano de operaciones secretas, simplemente respondió: «Si está marcado así, es porque alguien muy arriba prefirió no saber dónde está». Meses después, en una estación de metro de Lisboa, una joven soldado española recién trasladada avista a una mujer sentada discretamente en un banco, con ojos atentos y postura erguida, sosteniendo un bolso sencillo. La soldado duda un segundo. Aquella cicatriz en la barbilla, ese modo de observar todo en silencio, le resulta familiar. Cuando decide acercarse, la mujer ya no está. Bajo el banco, una tarjeta doblada con una frase escrita a mano: «Escuchar es sobrevivir. Desaparecer es permanecer». La soldado no lo comenta con nadie, pero desde entonces camina diferente. Más atenta, menos ruidosa. Sonia Navarro, o lo que quedó de ella. En el mundo de los registros oficiales, no dejó estatuas ni placas, pero su rastro se convirtió en doctrina entre los pocos que la conocieron. Enseñó, sin decir, que hay misiones que no se cierran con medallas, sino con la conciencia de que lo peor se evitó, y que a veces los verdaderos escudos de un país barren el suelo, pasan desapercibidos, y solo sonríen cuando nadie más está mirando. Hasta hoy nadie sabe dónde está, pero en cada base siempre hay alguien que mira 2 veces antes de ignorar una sombra en el pasillo, y por eso ella venció.